Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Un gusto saludarlos esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, una mañana con lluvia en gran parte de la entidad veracruzana. Así es que si van a salir de carretera hay que manejar con mucha precaución. Todo el sureste mexicano, gran parte en estos momentos está lloviendo. Comenzamos con la mañanera y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que ya llegó el mal de la infodemia a México, que trata de malinformar. Es decir, que dice que actualmente tanto redes sociales como medios de comunicación están atacando el trabajo que está realizando la presidencia de la República. Escuchemos. El año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, 5.000 millones de dólares, para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de 6.000 millones de dólares de ganancias, 6.836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%, más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional, en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo. Pasamos al segundo punto. El objetivo de la infodemia no es solo un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, que también nosotros como periodistas o como ciudadanos a veces las tomamos al pie juntillas y la usamos de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto. Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación, porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer: el poder del algoritmo. Así como en la televisión o en la radio, el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo. Es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses, en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60% más las redes sociales, son nuestros datos. Nuestros datos. No solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ¿no? Ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Entonces, este uso del algoritmo es lo que está también
potenciando la infodemia, porque en el caso del Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes, ¿no? Pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. No cabe duda que el término infodemia es un término nuevo, sin embargo, en torno a la mala información que se transmite en redes sociales, Carolina, ya se había dado a conocer desde hace varios años. Sin embargo, creo que algo está pasando en las redes sociales ahí en torno a lo que opinan del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso salen a decir en torno a este término de la mala información, que incluso la están comparando con el coronavirus, que hace daño, en este caso, a la mente de las personas. No, es una realidad que aparte ya se había advertido el tema, y este tema de la infodemia es muy interesante, porque efectivamente con la democratización de los medios electrónicos de información, y me refiero a los electrónicos específicamente, hacen que todos con un teléfono celular podemos grabar cualquier situación que ocurre, y efectivamente se publica, se da a conocer, se comparte, como lo dice Genaro Villamil, pero aquí dice algo muy importante, lo que está afectando, como dices, a la parte oficial, la diseminación de la información falsa, lo que considere en ese caso, que también Trump ha traído pleito con eso, de la información falsa, las fake news, y también desvirtuar videos para cambiar la percepción. Y ha llegado muchas veces, y nosotros incluso en mesa de asignación y todo en protocolos, hemos tenido que designar cómo, bajo qué criterios específicos, tomar que un video es real y comprobar específicamente, confirmar y reconfirmar, que es la premisa del periodismo, el hecho de que el video sea de ese lugar, de esa situación, y que realmente pues esté ocurriendo en ese momento, porque entonces sí se cae en una fake news, y eso ya no es periodismo. Es la diferencia con los medios, por ejemplo, los medios de televisión abierta, ¿no? Los medios de comunicación convencionales, que al no hacer periodismo entonces se van como el borras, pues, de frente, y entonces informan, comparten datos, no informan, comparten datos rápidamente y confunden a la población. De hecho, un requisito fundamental antes de transmitir o reenviar información es verificar que tenga una fuente, que tenga quien lo está diciendo, porque lamentablemente lo que fue el presidente actual de los Estados Unidos y el actual de México pues, lograron gran parte de su triunfo por lo que transmitieron en redes sociales, que hoy están diciendo que prácticamente gran parte de esta información es mentira. Ellos se vuelcan como opinadores, como líderes de opinión. Ellos están representando también las denuncias, el sentir de una población que no es el 100%, sino es y entonces generan una percepción a través de esas redes sociales. Y es muy importante porque no nos debemos de ir con la finta de todo lo que leemos en las redes. Para eso es importante tener esa responsabilidad periodística de la información y no descarrilarnos o desbocarnos en la autopista de los datos que corren por segundo en todas las redes sociales y que terminan, ya no sabemos ni de qué están hablando, pues, ¿no? Pero ojo, eso siempre se dijo, y ellos cuando eran candidatos daban toda la veracidad a las redes sociales. Nosotros decíamos que en redes sociales el problema es que no hay fuente, se difunden en mucha ocasión videos que no son del momento ni del lugar, solamente para confundir, para generar alarma o para atacar a cierta personalidad. Y ahí está, qué increíble, ¿no? Genaro Villamil, que también es, politólogo, periodista, se dedica incluso a las redes electrónicas también, y pues hablando ahora de esto, que no es el mal de las redes electrónicas, sino del uso de la información convertida en millones de datos en una red que corre rápidamente y que entonces la población, nosotros vamos, 5 años ahora sí que de universidad y todos es para poder discernir esa información y saber cuál es el objetivo y explicarlo después. Por eso es importante como ciudadano o como seguidor de algunas redes sociales, únicamente hay que hablar de lo que vimos, de lo que escuchamos y podemos percibir. De esta manera estamos asegurando que no estamos reenviando una mala información, Carolina. Buen tema, aunque no tiene que ver con política pública, pero bueno, es buen tema el de la mañana.